¿Cómo estás? Bueno, en este video te voy a explicar cuáles son los beneficios del entrenamiento isométrico. Para comenzar, te tengo que explicar qué es una contracción isométrica. Seguramente algunos de ustedes no sepan lo que es, por lo tanto entonces les tengo que explicar. Una contracción isométrica es cuando la unidad musculotendinosa, ¿sí? La unidad del músculo y el tendón se mantienen en la misma longitud. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo hago una sentadilla y me mantengo en esta posición, aproximadamente 90 grados de rodilla, soportando esta posición sin que haya ningún movimiento, esto es una contracción isométrica porque la unidad del músculo y el tendón se mantienen en la misma longitud, generan tensión, ¿sí? Que igualan la resistencia externa, en este caso es la gravedad, para que yo me pueda mantener en esta posición y que mis articulaciones no generen movimiento. Mi articulación de la rodilla y la cadera, por ejemplo ahora que estoy con pie activo, el tobillo no se mueve. ¿Okay? Y acá puede pasar con cualquier movimiento. Yo puedo hacer un split, me mantengo en esta posición, ¿sí? Estoy resistiendo la gravedad a que no haga que me caiga. Mis músculos generan tensión para resistir, ¿sí? Estas fuerzas que me tiran hacia abajo. Las articulaciones no se mueven. Y acá yo puedo incrementar carga, por ejemplo puedo agarrar una mancuerna y esto hace que mis músculos tengan que generar más tensión todavía para que yo pueda aguantar esta posición. También, por ejemplo, haciendo una bisagra de cadera, yo hago un movimiento de bisagra en mi cadera y ahora la musculatura de mi cadera, ¿sí? La musculatura de mi cadera en esta posición tiene que generar tensión también en la parte baja de la columna para que yo no me flexione, ¿sí? Mantengo esta posición, mis músculos generan tensión, ¿sí? Para que no se produzca movimiento en la articulación. Velocidad en la articulación igual a 0, ¿sí? Entonces, una vez que entendés más o menos qué es una contracción isométrica, te voy a explicar cuáles son los beneficios de este entrenamiento. Bien, para comenzar, voy a empezar explicando cuáles son, de forma resumida, cuáles son los beneficios del trabajo isométrico en el campo de la rehabilitación. ¿Okay? Bueno, se sabe de que en las primeras fases de una rehabilitación, comenzar con trabajos de contracciones dinámicas está contraindicado. Es decir, trabajos de contracciones dinámicas pueden ser contracciones concéntricas o excéntricas, ¿sí? Lo que nos ayuda las contracciones isométricas es a controlar mejor la carga y en ángulos articulares específicos donde se puede tolerar el dolor. Por ejemplo, un dolor muy común en el básquetbol son dolores en el tendón, ¿sí? Degeneraciones del tendón que se da, por ejemplo, por mucha cantidad de impactos de forma muy repentina, ¿sí? Pasar de estar quieto y de repente la siguiente semana nos ponemos a hacer muchísimo volumen de entrenamiento en un piso duro, ¿sí? Que eso lo que hace es generar impactos que se acumulan, ¿sí? En la rodilla, se acumulan en el tendón y eso puede generar una degeneración, ¿sí? Que luego, por ejemplo, cuando estamos parados y simplemente hacemos una flexión de rodilla y cargamos peso, ¿sí? Percibimos dolor en nuestras rodillas, en el tendón. Entonces, el trabajo isométrico nos puede ayudar muchísimo, por ejemplo, a rehabilitar y a fortalecer de nuevo los tendones, trabajando dependiendo de la persona y la percepción del dolor que tiene sobre la rodilla. Se puede comenzar trabajando en diferentes ángulos articulares, por ejemplo, comenzando en una primera fase si tengo un dolor muy agudo, un dolor muy alto, apenas bajo y yo ya siento un dolor ahí, lo que voy a hacer es sostener esa posición, ¿sí? Por ejemplo, los trabajos de la sentadilla de las Spanish Squat o las sentadillas con el cinto ruso son un muy buen ejercicio para rehabilitar o fortalecer, ¿sí? El tendón. Entonces, por ejemplo, yo puedo bajar hasta ahí y si yo ya percibo un dolor muy alto, voy a sostener esa posición. Se habla de que puede rondar, es un trabajo que ronda entre 30, 35, 40, 45 segundos, donde voy a sostener esa posición, ¿sí? Aguantando todo ese tiempo y a medida que yo vaya progresando, lo que voy a ir haciendo es regulando, ¿sí? La posición, bajando ángulos articulares cada vez más profundos, donde se produce una mayor longitud, ¿sí? Tanto en el músculo como en el tendón, y eso me va a ayudar a mí a progresar de forma más controlada y rehabilitarme y fortalecer mis tendones de nuevo. Bien,
Eso es de forma muy resumida, ¿sí? Cuáles son los beneficios del trabajo isométrico en el campo de la rehabilitación. Ahora, pasando al campo del performance, al campo del rendimiento, ¿sí? El primer beneficio que se ve de este tipo de trabajos es que produce cambios, ¿sí? Mejoras en la morfología muscular, ¿sí? Es decir, en la arquitectura del músculo. ¿Qué cambios produce? Produce cambios en la sección transversal, aumenta la sección transversal del músculo, es decir, el tamaño, ¿sí? Es decir, la hipertrofia, y también aumenta la fuerza, ¿sí? Aumenta la fuerza muscular. ¿Qué tipos de trabajos están vistos, comprobados científicamente, que son más eficientes para mejorar estas cualidades? Los trabajos isométricos sostenidos, ¿sí? Los trabajos isométricos sostenidos cercanos al fallo muscular, es decir, yo por ejemplo me pongo en un split y sostengo esta posición por unas aproximadamente 30 a 45 segundos, y son trabajos de su máxima intensidad. Y a su vez lo que también está visto es que los trabajos a una larga longitud muscular, es decir, trabajos donde por ejemplo sostenemos en posiciones donde el músculo se encuentra en una mayor longitud, mayor estiramiento, ¿sí? Producen mayores ganancias y un mayor aumento en la sección transversal del músculo, hipertrofia y fuerza. ¿Por qué? Porque tienen un mayor, estos ejercicios en estas posiciones aumentan la restricción del flujo sanguíneo, también bajan la saturación de oxígeno y aumentan el estrés metabólico. El segundo beneficio de este tipo de entrenamientos, y es el que a mí en particular es el que más me llama la atención, es que el entrenamiento isométrico produce también mejoras en la morfología del tendón, es decir, también en la arquitectura del tendón. Y para los que no saben más o menos qué es un tendón, el tendón es lo que se encuentra, ¿sí? Entre el músculo y el hueso, ¿sí? Es lo que une al músculo, el músculo se ramifica, ¿sí? Se une al tendón, y el tendón lo que hace es unirse al hueso, y su función es transferir fuerzas, ¿sí? Que produce el músculo se tensiona, por ejemplo hablemos del cuádriceps, el cuádriceps se tensiona, ¿sí? Esta tensión hace que elongue el tendón rotuliano, ¿sí? Y el tendón al elongarse tira el hueso de la tibia y produce movimiento en la rodilla, ¿ok? Entonces es muy importante en el rendimiento deportivo porque se ve que estos tipos de trabajos isométricos ayudan a mejorar tanto el grosor como la rigidez del tendón, ¿ok? Y al mejorar el grosor y la rigidez del tendón, lo que pasa como consecuencia es que aumentamos, es decir, mejoramos la velocidad y también aumentamos la magnitud en que estas fuerzas se transfieren del músculo al hueso, ¿sí? Imaginen por un segundo que el tendón es como una banda elástica, la analogía es una banda elástica, ¿ok? Donde, por ejemplo, un tendón desentrenado sería como una banda elástica fina, una banda elástica más plegable o flexible o más pasiva, y un tendón más entrenado, un tendón de una persona, por ejemplo, un atleta elite, ¿sí? Un saltador elite, es un tendón por lo general más rígido, ¿okay? Que es capaz de, al estirarse, ¿sí? Acumular mucha más energía, que luego al soltarlo, esa banda elástica se suelta y produce mucha más fuerza, ¿okay? ¿Y qué tipos de trabajos isométricos están comprobados y cuáles son los más eficientes que producen este tipo de adaptaciones en el tendón? ¿Sí? Los trabajos isométricos a intensidades mayores al 70% de una contracción isométrica voluntaria, ¿sí? O sea, es decir, trabajos isométricos a altas intensidades son los que están vistos que producen estos tipos de cambios en la cualidad del tendón. Por ejemplo, dentro de este tipo de trabajos isométricos podemos encontrar los isopush, que constan en empujar contra un objeto inmóvil generando nuestra máxima fuerza posible. Por ejemplo, en este caso empujo el suelo construyendo tensión de forma progresiva, alcanzando mi máxima fuerza a los 3 segundos aproximadamente, intentando de mover la barra, cosa que es imposible para mí por la carga que tiene. La tensión máxima la mantengo aproximadamente unos 5 segundos, y este tipo de trabajo con este énfasis me ayuda a desarrollar fuerza máxima
en estos ángulos articulares específicos. Por más que la velocidad sea cero, es un trabajo de alta intensidad que genera una gran tensión mecánica y que de forma progresiva y con el tiempo va generando adaptaciones en el grosor y la rigidez del tendón. El otro punto interesante de este método de trabajo es que no genera daño muscular, cosa que es interesante para poder estimular y trabajar la fuerza máxima durante la temporada, por ejemplo. También está comprobado que los ISOPush nos pueden ayudar a mejorar la tasa de desarrollo de la fuerza, o el RFD. En este tipo de trabajos, el límite de tiempo para producir fuerza es de 1 segundo. Para eso, la producción de fuerza que generamos contra el objeto inmóvil tiene que ser lo más explosivo, lo más rápido posible, es decir, ir de 0 a 100 en la menor cantidad de tiempo posible. Tenemos que ir con una intención balística. Está comprobado que trabajar con este énfasis nos ayuda a mejorar la capacidad de producir fuerza en esos primeros 150 milisegundos. Tema que es muy importante en el juego porque tenemos un límite de tiempo para poder aplicar fuerza. Bueno, y esto es todo por este video. Tenía ganas de hacerlo más onda clase y tenía ganas de explicarles cuáles son estos beneficios del entrenamiento isométrico. Es algo realmente interesante para empezar a aplicar en los entrenamientos. Y si tenés alguna duda, alguna consulta, no dudes en preguntarme. Si te gustó este video, dale like. Nos vemos en el siguiente. Voy a estar subiendo con un poquito más de frecuencia ahora. Hasta luego.